Una cosa os voy a hacer aquí, porque después siempre suelen salir las preguntas y hay veces que se nos pasa. Os quiero hacer una referencia al tema de verduras. Hay mucha gente que utiliza verduras, fruta, por ejemplo la manzana durante los primeros días de vida, va muy bien, las nodrizas se embuchan muy bien, el pollo lo rehidrata, se pone bonito y tal, vale. Yo no digo que no deis manzana, yo por mí, yo como criador, no utilizaría la manzana antes de los 15 días de vida de los pollos, ni la manzana, ni la verdura, ni el brécol, ni otra cosa. ¿Qué pasa? Son productos que a las nodrizas les gusta mucho, o las propias madres, embuchan muy bien y el pollo sí, teóricamente lo rehidrata algo, pero nos diluye completamente la cantidad de proteína que está comiendo ese pollo. Si por poneros un ejemplo, el pollo lo embuchan 10 veces al día y tenemos una ración de alimentación para nuestros pollos de un 22 de proteína, automáticamente si le metemos una de las tomas manzana, le va a bajar un 10% del aporte diario. Si le metemos 2 tomas manzana, nos baja un 20%. Entonces, si quieres utilizar frutas o verduras durante los primeros días de vida del pollo, lo que tienes que hacer es concentrar todavía más la alimentación. Ya no hablamos de un 22, ya nos tendremos que ir a un 25 o un 26%, para que al final lo que come al cabo del día el pollo, por cada 100 gramos, coma 20 o 22 de proteína. Al final la alimentación de las aves o de cualquier otra especie, lo que tenéis que valorar es lo que come el ave en un periodo de 24 horas. Si necesitamos un 22% de proteína, quiere decir que de todo lo que coma necesita un 22%. Si vamos a meterle productos que no tienen proteína o que la tienen muy baja, tenemos que complementarlo con otros muchos más altos para que a media nos dé. A partir de las 3-4 semanas ya no vamos a tener problemas, quiero decir, esto vamos a poner que son unos pollos de 3 semanas más o menos, a partir de aquí el desarrollo adulto ya está en torno al 70-75%, ya tienen maduradas las estructuras orgánicas, músculo, cerrada circulación sanguínea, regulan su temperatura, ya tienen inmunidad, ya pueden defenderse de las infecciones externas, entonces a partir de aquí ya no tienen unos requerimientos tan altos. ¿Por qué os pongo este punto de inflexión? Yo siempre le digo a la gente, no os tenéis que gastar más dinero en suplementos ni en aportes durante la cría para mejorar, no es cuestión de gastarse dinero, la cuestión es saber cuándo voy a aplicar cada cosa. Me refiero, es mejor que si ahora, no sé, vamos a poner un ejemplo, estáis usando una pasta de un 18% de proteína y le añadís 50 gramos de un suplemento. Prefiero que le añadéis 100 gramos de ese suplemento y lo subáis durante las 3 primeras semanas de vida y después, a partir de la 4ª semana, no le deis nada, a que se lo deis durante todo el año, porque ese pollo si lo machacas al principio, eso ya no lo vas a recuperar. Entonces por eso tenemos que ver un poco, lo que hablamos un poco antes, productos hay mucho, hay que saber cuándo usarlos. Durante las primeras semanas es donde tenemos que hacer más hincapié en este tipo de suplementos y a partir de ahí ya podemos o mantenerlos o bajarlos. Y un poco a raíz de todo esto que estábamos viendo, os voy a comentar el tema de la programación orgánica. Esto viene a la línea de que la preparación de las futuras reproductoras viene desde el momento que son pollos y nacen. Esto ha salido unos estudios ahora en especies, a través de varias especies aviarias en Estados Unidos y creo que también son en Alemania, los últimos años, en el cual están controlando que el crecimiento folicular, lo que es el folículo que se desprenderá del ovario y acabará formando el huevo, comienza desde que eclosiona. Desde que el pollo que es hembra nace, desde el momento de la eclosión empieza el crecimiento de los folículos en el ovario. Tamaño folicular aumenta por 4 las primeras 6 semanas de vida y por 100 los primeros 4 meses. Quiere decir, cuando nosotros tenemos ahora, pues ahora en esta época, pollos nacidos de marzo, los pollos que sean hembra, sus folículos en el ovario, que es una cosa diminuta, ya aumentaron 100 veces de tamaño desde que nacieron en marzo. Y para poder deponer proteínas para la formación de la yema, que es lo que están formando nuestros folículos para el futuro huevo, vamos a necesitar otra vez proteínas de alta calidad. Esto viene un poco en línea con lo que vimos antes. Al final, el mayor fallo nutricional que hay durante la época de cría, durante las primeras semanas, es el tema proteico, la calidad y cantidad proteica de la alimentación de nuestras aves. Y ahora me preguntaréis, claro, lo que pregunta todo el mundo, ¿y los antibióticos qué? Porque claro, yo si no creo con antibióticos no saco un pollo para adelante, dice mucha gente. Vale. Los antibióticos están indicados siempre que tengamos un problema. Siempre que haya un problema infeccioso declarado, que sepamos que tenemos aves portadoras, lo que hablábamos antes, realizar análisis antes de la cría, pero el mayor problema que tienen los antibióticos es que no los usamos o con la dosis adecuada, o con el tiempo de tratamiento adecuado, o utilizamos antibióticos de otro tipo de especie aviar. Porque a ver, está muy bien, nosotros cuando vamos a buscar un antibiótico para aves, el 90% de los antibióticos que encontramos son para pollos de engorde o pavos de engorde. ¿Por qué? Porque son especies donde se tiene que utilizar antibiótico cuando hay brotes porque están muy concentrados. Para gallinas reproductoras o bases de líneas genéticas encontraremos pocos, porque normalmente no se utiliza. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado con la especie y el destino que se utilizan los antibióticos. Y dejar muy claro que el antibiótico nunca es preventivo.
Lo único preventivo que existe en enfermedades son las vacunas contra virus. Me refiero, vosotros podéis vacunar ahora para prevenir la difteroviruela en otoño, eso está perfecto, vacunáis, aplicáis una vacuna, crea anticuerpos y vais a estar un año libres de difteroviruela, perfecto. Vosotros porque deis un antibiótico ahora no, porque deis un antibiótico en noviembre y en diciembre no vais a prevenir una colibacilosis en marzo, al contrario. Lo que ocurre en el 90% de los casos, lo que hablábamos antes de que todos los pollos se mueren por coli, por salmonela, por estreptococo, por micoplasma ambiental, al final es que nosotros nos cansamos de dar antibióticos a pájaros sanos para limpiar. Y limpiamos las bacterias buenas y las malas, dejamos a los pájaros inmunodeprimidos y sin flora intestinal. Y a partir de ahí, cualquier coli, cualquier estafilo que haya por el ambiente, nos los machaca y es lo que nos va a matar los pollos. Por eso, siempre ten en cuenta que nunca son preventivos. Nosotros no podemos tomar un frenadol ahora para prevenir un catarro en octubre. Más o menos viene siendo lo mismo. Entonces, de la terapia de antibióticos siempre es correcto que sí, reducen infecciones para reproductores portadores y en algunos casos se recomienda como promotores del crecimiento. Pero lo que estamos viendo de reducir flora digestiva, bajar inmunidad. Y ahora os pongo esto. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado con la terapia antibiótica es saber qué enfermedad es y cuál es el origen. Porque a nosotros en el consultorio nos llaman muchas veces, mira, es que se me mueren los pollos. Ah, muy bien. ¿Pero qué pollos te mueren? No, todos en general, se me mueren los pollos. Bueno, pero es que, a ver, depende cómo se te mueran los pollos. Esto es un aborto de un pollo casi formado. De hecho, lo que veíamos antes, el saco vitelino, es esta parte de aquí, el saco este amarillo que va a incluir. Este pollo se pudo morir en torno a los 10, 11 días de incubación. Vale, pero esto es diferente, aquí se me mueren los pollos, aquí también. Esto es un pollo deshidratado, le veis un color así pálido, amarillento, con 2 días de vida. Estos son pollos de 12 días de vida que están embuchados. Y aquí ya aparece uno muerto de repente. Y estos son pollos que tienen 3 semanas. Entonces, claro, cuando dicen, no, llama a ver qué me podéis recetar porque es que se me mueren los pollos. Vale, pero primero vamos a saber qué pollo se te está muriendo, porque depende en qué punto estemos, las causas son diferentes. Me refiero, si estamos en los 2 primeros casos, para que se nos mueran durante la incubación, en la eclosión o durante los primeros días, esos pollos nacen contaminados. Dependiendo de qué enfermedades, ya sean virus, bacterias, se pueden transmitir, si la hembra tiene la enfermedad, puede transmitirla a través del aparato reproductor durante la formación del huevo. Entonces, nos puede provocar abortos, nos puede provocar muertes durante la eclosión, o durante los 2 o 3 primeros días de vida. Esto es típico, pues lo que veíamos antes, de bacterias tipo coli. Coli nos va a provocar mortalidad embrionaria y muertes durante los primeros días de vida. Entonces aquí o se contaminaron los huevos o nos lo está aportando la hembra. Pero si los pollos se nos están muriendo aquí, ya cualquiera de los 2 reproductores puede ser portador. Aquí, en este caso, por ejemplo, ya tendríamos que hablar de algún tipo de enfermedad que pudiera ser transmitida al aparato reproductor mientras se forma. Aquí, cuando son ambos reproductores los que los pueden crear, pues una enfermedad a nivel de buche, a nivel de alimentaria, por problemas en las semillas que les estamos dando, una enfermedad ambiental. ¿Por qué? Porque hay que valorar siempre el periodo de desarrollo de la enfermedad. Por poneros un ejemplo, hay gente que me dice, no, se me están muriendo, mis pájaros tienen isospora, tienen un cocidio y se me están muriendo los pollos con 2 días de vida. Y dices tú, quieto. No es, sí, fijo, porque analicé los pájaros y los pájaros tienen cocidio y se me están muriendo con 2 días. No, mira, el cocidio no se transmite a través del huevo. El cocidio es un parásito, necesita un ciclo de entre 2 y 4 semanas, dependiendo del tipo de cocidio, para desarrollarse en el organismo y empezar a provocar lesiones en el intestino. Entonces, desde que nace el pollo, aunque se contagie el primer día, antes de las 3 o 4 semanas de vida no va a tener mortalidad. Aunque tus reproductores sean portadores y tengas diagnosticada la enfermedad, el pollo no se te puede morir, como en la segunda fotografía, por cocidiosis. Entonces, por eso os digo, los antibióticos hay que utilizarlos, pero valorando siempre muy bien cómo estamos. Y siempre saber que es una ayuda, nunca es una solución. En el tema de antibióticos, os voy a poner aquí solo 2 gráficas para terminar. Estas son las gráficas hormonales. Esto para cualquier tipo de fringílido que podemos tener en nuestros aviarios, nos valen. Esto es la prolactina, es la hormona de incubación. Esto es para que veáis un poco, es así solo 2 gráficas, para que veáis un poco dónde aplicar los antibióticos. Aquí vemos las distintas fases del ciclo reproductivo de un fringílido. La línea azul es la hembra, el rojo es el macho. Vale. Cuando comienzan a incubar, los machos más o menos tienen el mismo nivel hormonal, las hembras se les dispara esta hormona, la prolactina. Es la hormona de la incubación. ¿Qué quiere decir? Que cuando una hembra incuba, automáticamente corta el desarrollo folicular, actividad ovárica, el aparato reproductivo se hace más pequeño, o sea, queda, como dice, en stand-by, queda parada. Empieza a incubar, queda parada, ahí no pasa nada. A partir de que nacen los pollos, empiezan a caer las hormonas de la incubación. Hasta más o menos los 15 días de vida de los pollos, que es cuando empieza otra vez a ciclar, como quien dice,
y empieza a formar otra vez huevos. Entonces ahí tenemos un periodo en el cual los ovarios están inactivos. Lo mismo que ocurre aquí, esta es la misma gráfica que vemos. Ahora la prolactina es la roja, vemos cómo cuando sube la prolactina bajan la LH, que es la hormona de formación de huevos. ¿Esto para qué os lo pongo? Cuando tengamos que utilizar antibióticos durante la cría y queramos crear el menor daño posible, a ver, siempre tenemos que hablar que los antibióticos tienen unos efectos secundarios, nunca es limpio. Si sabemos que tenemos una infección, que te llama gente y dice, sí, mira, te analizamos los pollos están muriendo de infección, tienes tal bacteria, lo que tenemos que saber es que durante la incubación y los primeros 8 o 10 días de vida de los pollos, los ovarios están casi inactivos, el aparato reproductor de la hembra está mucho más bajo. Entonces ahí si aplicamos antibióticos es cuando menos efectos secundarios vamos a tener, en temas de muertes embrionarias por antibiótico, casos de infertilidad, pérdida de embriones, todo eso. Entonces lo que recomendamos es, si tú tienes que utilizar un antibiótico contra la cría, ya decimos que somos totalmente contrarios a su uso, pero si tienes que utilizarlo, empieza a utilizar entre 3 y 5 días antes de la eclosión de los pollos y nunca más allá del 10º día de vida. Porque ahí vas a pillar el ovario en un momento inactivo, no vas a perder mucha fertilidad y vas a dejar que la reproducción siga igual sin tener que machacar a los reproductores con eso. ¿Con eso qué consigues? Desde 5 días antes de la eclosión, si el pájaro porta una bacteria ambiental, ya le vas a hacer un tratamiento de 3 o 5 días y le vas a matar cualquier bacteria que tenga un buche o así. Y después, hasta los 7 o 8 días de vida de los pollos, vas a conseguir que esos primeros días el pollo arranque, se ponga fuerte y no te lo machaque las infecciones. Entonces, siempre tener claras las fechas esas. Por eso, para llevarnos a casa, simplemente, para acabar, acordar que trabajáis con aves muy inmunodeprimidas, que son muy sensibles al estrés tanto ambiental como térmico, que se tiene que usar niveles adecuados de proteína de buena calidad y alta asimilación, por todo lo que vimos de las necesidades del pollo, y los antibióticos nunca antes de la cría, nunca como preventivo, y en caso de utilizarlos entre menos 5 días antes de la eclosión y 10 días de vida de los pollos. Y con eso va a ser donde menos daño causemos. Al final, ya os digo, en la mayoría de los aviarios los problemas son muy similares. Y nada más, esto simplemente era para presentaros una forma diferente a verlo, un poco de lo que estamos viendo por los aviarios, que queremos explicar lo que estamos trabajando con nuestros clientes y deciros que de verdad sí que funciona. Si seguís un poco las pautas de alimentación, basáis en control ambiental y una alimentación muy adecuada, al final lo que tenéis que comprender es eso, un poco la fisiología del pollo, saber por qué se os debilitan los pollos, por qué están cogiendo infecciones ambientales y siempre intentar no machacar los reproductores con antibióticos. Siempre, siempre, siempre. Si no, al final lo que estamos dando para prevención es lo que nos está causando las alteraciones fisiológicas. Los antibióticos, no hay antibióticos de uso humano y de uso veterinario. Como quien dice, el antibiótico es siempre el mismo. Me refiero, tú cuando coges una enrofloxacina, es lo mismo que sea de humana que de veterinaria. Lo que normalmente cambia es el excipiente y la concentración, ¿sabes? Tú cuando haces un estudio, todos los antibióticos antes de sacarse al mercado tienen que tener un estudio previo de farmacodinámica, farmacocinética, para la especie en cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando utilizas un antibiótico para humana, para empezar, todo lo que te indique el prospecto no te va a valer para pájaros, absolutamente nada, porque es un estudio hecho por una especie diferente. Y después, los excipientes que lleva, ya para empezar, si hablamos de antibióticos inyectables, por ejemplo, en ornitología hay veces que utilizan antibióticos inyectables, yo qué sé, una enrofloxacina para vacas, la utilizamos para disolver en el agua porque es mucho más barata. Bueno, los excipientes, ese antibiótico no se diseñó para disolver en agua, eso nos puede dar muchos problemas de absorción. Y por los excipientes, aunque sean todos antibióticos orales y tú ajustes la dosis, esos excipientes están hechos en base para que nuestro organismo digiera esa pastilla y lo absorba. Porque claro, el organismo de las aves es diferente. Es decir, por ejemplo, cuando nos llegan a nosotros tomamos una pastilla de una penicilina. Nos llega a nuestro estómago, nosotros tenemos solo un estómago que hacemos una digestión, una dieta de omnívoros, comemos carne, comemos vegetales, tomamos copas de ron, quiero decir, hacemos una alimentación diferente a un canario. Sin embargo, el canario ya para empezar tiene 2 estómagos, más después la digestión que hace en el buche, entonces esos pHs cambian y muchas veces los fallos de los tratamientos es por la ruta que sigue ese antibiótico. Al final ajustamos el antibiótico, sabemos que si un antibiótico nos vale, que la dosis para el pájaro va a ser esta, pero hay que tener mucho cuidado con los excipientes, porque los excipientes están diseñados para la absorción que tengan. Aunque siempre te pone 100 gramos de penicilina y 2 gramos de excipiente, ese excipiente que nunca pone lo que es un excipiente diseñado para la especie animal, ya seamos nosotros o sea otro tipo de animal, que lo va a tomar. Entonces ese es el riesgo que tienes. Por otra cosa, el antibiótico siempre es el mismo. Me refiero, tú compras una penicilina pura y dura sin excipientes de humana y es la misma que la de veterinaria. Eso no tienes problema. Porque hay que tener siempre cuidados con los excipientes. Lo que poníamos antes, un poco lo de la especie y destino que se van a utilizar.
Incluso los inyectables no son los mismos los que van para aves que para porcino que para vacuno, por el tipo de absorción a través de la piel, niveles de grasa y todo eso. Pero después, por otra cosa, el antibiótico no tienes problema. La enfermedad del punto negro es muy simpático porque tú vas a ver estudios y estudios y estudios y no tiene una causa fija. A ver, no es que no tenga una causa fija, sino que le atribuyen varios orígenes. A ver, los 3 orígenes principales para el punto negro, os voy a decir cuáles son y os digo la idea mía. Principal es circovirus, que es una enfermedad producida por un circovirus, que es un virus ambiental, que hay aves portadoras que bajo un determinado periodo de estrés lo desarrollan. Otros lo achacan a micoplasmas y otros lo achacan a cocidios de forma a toxoplasmas, que son de atoxoplasma, que es forma de hígado, como dice el cocidio que ataca al hígado. Vale, yo te explico. Yo, de todo lo que he visto en los aviarios, con esas 3 causas, el micoplasma yo lo descartaría. ¿Por qué? Porque la micoplasmosis, para darte, cuando tienes un brote muy alto de mortalidad en un aviario por punto negro, debería dar otra sintomatología. El micoplasma es una enfermedad muy mala. Es decir, cuando tienes micoplasmosis grave en un aviario, tienes muchísimos síntomas respiratorios, pájaros con enfermedades pulmonares crónicas. Sin embargo, sí que es verdad que eso lo ha salido a raíz de que en aviarios que tenían punto negro daban positivo a micoplasma, pero también es verdad que cuando tenían mucho punto negro los pájaros estaban debilitados, se daban positivo a micoplasma, a coli, a salmonela y a todo lo que había. Entonces el micoplasma no está muy claro. El tema del cocidio, que afecta a la parte del hígado, a mí no me queda muy claro, porque a ver, todos los cocidios cuando afectan al hígado en sí. Cuando tienes el punto negro es un problema en la vesícula biliar. El hígado está perfecto. Y aparte lo que veíamos antes, todos los parásitos tienen un ciclo. El pájaro no puede nacer infectado de un parásito, porque no pasan la barrera del huevo. Y no tiene el periodo suficiente para desarrollarse. Al final, lo que se ve por en los aviarios es que la causa principal es un circovirus. Tú puedes analizar ese pollo, mandarlo a la Universidad de León y que te den 200 causas de mortalidad, porque es un pollo que va a estar inmunodeprimido. Lo que sí se ve es que en aviarios que tienen bajos niveles de inmunidad, que han tenido problemas previos de otra cosa, que las condiciones ambientales del aviario no son muy buenas, es mucho más fácil que te aparezcan puntos negros que en un aviario donde están las condiciones muy estables. Nosotros siempre recomendamos antes de la cría, aparte de empezar a preparar los reproductores aumentando la proteína, utilizar muchos protectores hepáticos y probióticos, fomentar la flora. ¿Qué pasa? Tú cuando preparas los pájaros para la cría, si les preparas haciendo que tengan una flora digestiva muy fuerte, que el hígado funcione muy bien y que el pájaro tenga una buena alimentación, ese pájaro cría, no tiene problemas. Te pueden morir 1 o 2 pollos, pero lo que estás haciendo es potenciar la fuerza del pájaro, que es lo que se hace con un reproductor de cualquier otra especie. ¿Sabes? Entonces tú cuando tienes problemas de punto negro, lo que tienes que hacer es siempre enfocar a aumentar la inmunidad de esos pájaros antes de la cría. Cualquier pájaro puede ser portador de una enfermedad, pero si el pájaro no tiene sus defensas bajas, no la va a desarrollar. La proteína, el problema es para criar pájaros, para criar caballos, para criar vacas, es lo que os decía antes, vosotros aquí estáis en una zona ganadera, vosotros si vais a hablar con los de la cooperativa aquí de vacas de Ribadeo, cualquier ganadero os va a decir que lo más justito que andan siempre es la proteína. ¿Por qué? Porque la proteína es lo más caro que hay en la alimentación animal. Si tú tienes que hacer una alimentación para cualquier especie animal, lo que más justo que vas a ir es en proteína. ¿Por qué? Porque, a ver, los fabricantes de pasta lo saben. Pero lo que no te pueden poner es una pasta de cría, un 28% de proteína, porque te van a cobrar 10 euros el kilo. Y dicen, no voy a vender ninguna. ¿Sabes? Entonces el problema de la proteína es que es el nutriente más caro de la alimentación de cualquier tipo de animal. Por eso lo que hablamos antes, que la soja 44 pone a nivel mundial los precios por el resto de cereales, unas variaciones. Entonces por eso siempre vas justito de proteína, cuanto más aumente esos niveles, más vas a potenciar el desarrollo orgánico, ¿sabes?